Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de la serie La derecha radical en el poder, que organiza la Werkstatt für Sozialforschung en colaboración con Epidemia Ultra. Yo soy Franco de Ledone y este es el segundo año de la serie, una propuesta con la que buscamos abordar distintas dimensiones de la política contemporánea, marcada por la presencia de la ultraderecha, obviamente, pero también de su agenda, de su discurso y sobre todo de los efectos de su accionar cuando está en el gobierno. Y no se trata solamente de los temas, sino también de las distintas perspectivas sobre cada uno de esos. Por eso hablamos con personas del mundo de la formación política, de la academia, pero también con gente de las organizaciones de base, de la administración, de los sindicatos, porque tenemos que entender las distintas aristas de un fenómeno tan complejo como el que nos toca vivir, como el que nos toca ser contemporáneos. Lo hacemos mensualmente, lo hacemos en dos idiomas. Hoy nos toca hablar en español y vamos a hablar justamente con uno de los actores más relevantes en esta discusión que tenemos. Pero antes de presentar a nuestra invitada de hoy, déjeme decir que tenemos una buena noticia y es que a partir de ahora contamos con el financiamiento de la Landeszentrale für politische Bildung, Berlin, que apoya esta serie de encuentros, así que estamos muy contentos con eso de parte de la Werkstatt für Sozialforschung. Muy bien. Durante la última década fuimos testigos de un fenómeno que atraviesa continentes, el ascenso electoral, la normalización discursiva de la ultraderecha. Pero este proceso no ocurrió en el vacío. Los medios de comunicación jugaron un rol central y a menudo contradictorio en ese camino. Por un lado, esos medios ejercieron su función crítica, denunciaron discursos de odio, verificaron datos falsos, alertaron sobre riesgos democráticos. Pero por otro, sin quererlo o precisamente por la lógica de la noticia, también funcionaron como amplificadores. Cada polémica, cada provocación, cada declaración extrema se convertía en portada, en viral, en el tema del día incluso. Y con ello los marcos narrativos de la ultraderecha se instalaban en el centro del debate público. Hoy la ultraderecha ya está consolidada, al menos en muchos parlamentos, incluso en gobiernos, y el escenario es un poco distinto. En algunos países como Argentina, como Italia, como Hungría, esos actores pasaron de ser cubiertos como fenómenos políticos a ser gobiernos que ejercen presión sobre esa misma prensa. Y en otros, como en España, todavía permanecen en la oposición, pero han logrado imponer su agenda en algunas redacciones, pero sobre todo en el debate cotidiano. Esto nos plantea algunas preguntas como qué responsabilidad tuvieron los medios en ese proceso, si fue inevitable darles visibilidad o si hubo alternativas que no se tomaron en cuenta, y también qué se aprendió de esa década o de ese periodo, qué se hace diferente hoy en las redacciones de los medios y sobre todo qué implica para el periodismo que la ultraderecha haya llegado al poder. Para abordar todas estas preguntas, hoy nos acompaña Natalia Centaroli, periodista del diario.es, subdirectora de ese mismo medio y especialista sobre ultraderecha. Se dedica justamente a eso en ese medio. Así que bienvenida Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mil gracias por estar acá, estamos muy contentos de tenerte. Natalia nos está hablando desde la redacción, acaba de terminar de trabajar, o mejor dicho, sigue trabajando, pero con nosotros ahora. Y Natalia, estás justamente en la redacción del diario.es y la primera pregunta que teníamos es un poco el perfil de ese diario, el modelo de trabajo, qué puedes destacar en particular, en especial, teniendo en cuenta que vos también tenés una carrera en otros medios, ¿no? Bueno, hola a todos. Les cuento un poco para ponerles en contexto de qué es el diario.es. Es un periódico nativo digital que nació en el año 2012. Este era un año muy complicado para la prensa en España, que estaba atravesando una crisis bestial de financiación y de credibilidad. Veníamos de una crisis económica y social tremenda, o estábamos metidos en medio de una crisis económica y social tremenda, y una serie de periodistas que veníamos de medios de papel decidimos fundar un diario online con un modelo de financiación un poco particular que acabó siendo un modelo después replicado por otros medios.
en un momento en el que en las redacciones se discutía si cerrar los contenidos Ujú, y cobrar por visualizar los reportajes y el contenido periodístico. Nuestra idea, o la idea del fundador y director del diario.es, Ignacio Escolar, fue hacer un medio abierto en el que todo el contenido fuera abierto a todas las personas y Creative Commons, que pudiera ser luego replicado y utilizado, pero íbamos a pedir a la gente no dinero como suscriptores, no dinero para leernos, sino dinero para que pudiéramos hacer nuestro trabajo, para que pudiéramos existir. Entonces, nunca les llamamos suscriptores, les bautizamos socios y socias del diario.es. Y era, bueno, una idea un poco revolucionaria de pagar por algo que podías leer gratis. ujú, Pero lo que estábamos ofreciendo y la idea de lo que hacíamos era un periodismo absolutamente independiente, porque no íbamos a depender de la publicidad, ya sea institucional como de las empresas, y entonces podíamos hacer periodismo sin las presiones de, ese, de lo que supone, ¿no?, la publicidad para el financiamiento. Esto fue en 2012 y llevamos desde los, no sé, 10 que éramos entonces. eh, ujú. Ahora somos un periódico de más de 150 personas con sedes en toda España. Bueno, hemos crecido, no sé, Ujú. 10 veces nuestro tamaño o algo así, y el modelo sigue funcionando. Tenemos casi 110.000 socios y socias que todos los meses ponen dinero para que sigamos existiendo y para que podamos hacer este trabajo. Sí, tremendo. Y además de los contenidos del diario en sí, clásico, digamos, también está el podcast, ¿no? O sea, tienen ahí Hemos ido una producción. ampliando, claro, hemos ido ampliando nuestro espectro de producción muchísimo. O sea, cuando nacimos, hacíamos un periódico para el día siguiente. Ujú, Eh, y ahora hacemos un periódico digital en toda regla, con última hora, por supuesto. Además tenemos podcast, además hacemos vídeos, además tenemos unas redes sociales muy activas con canales de Telegram, de WhatsApp, eh, todo tremendo. tipo de... Sí, la verdad es que hacemos muchísimas cosas. Bueno, de mi parte, humildemente, tengo el agrado de vez en cuando escribir para ustedes, así que estoy muy contento con el trabajo que hacen, realmente. Muy valorado por aquí. Muchas gracias. Ahora vamos a meternos un poco, salir del medio en sí, del diario.es, y vamos a meternos un poco en, para quien no conoce tal vez la realidad española, la gente que está conectada o la gente que después vea esto en YouTube y en los otros canales, un poco entender la situación actual de España, ¿no? Cuando te presentaba, yo decía, vos tenés ahí como una especialidad, si se quiere, en temas de ultraderecha, más allá de que escribí sobre varias cuestiones. Tal vez nos podés contar un poco para entender la imagen actual de España en ese sentido, no solamente para entender el rol de Vox, que bastante tendrás para decir sobre eso, sino tal vez algo sobre la situación actual de partidos nuevos como Se Acabó la Fiesta o Alianza Catalana, que tiene sus cualidades diferentes a Vox, pero que podríamos decir que pertenecen al mismo sector en algún punto. Pero bueno. Lo dejo ahí a tu criterio la clasificación, si nos puedes contar un poco ese panorama. Bueno, a ver, intento ser breve. Esto comienza a suceder aquí, el nacimiento de la ultraderecha, más o menos en la misma época en la que nace el diario. Vox se funda en diciembre de 2013, casi un año después de que empezáramos con el periódico. En principio es un partido es una escisión, algo que se desgaja del Partido Popular, que es el partido tradicional de la derecha en España, y en un momento en el que se rompe de alguna manera el bipartidismo y la alternancia de estos dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, con la aparición de nuevas fuerzas a raíz de esta crisis que les contaba, nuevas fuerzas a la izquierda,
del Partido Socialista y aparece esta a la derecha del Partido Popular. En principio, con gente del propio Partido Popular, que se sale de ahí porque asume que no se están teniendo unas posiciones lo suficientemente fuertes respecto de ciertos temas, sobre todo de la cuestión independentista de Cataluña. Entonces, esto está como en el germen del nacimiento de Vox, ¿no? Hay un nacionalismo de base que se radicaliza dentro del Partido Popular y se convierte en otro partido. Después, digamos, este pequeño cúmulo de personas que en un primer momento parecían como bastante intrascendentes, empieza a tomar más cuerpo porque incorporan gente de fuera de la política, profesionales y tal, que le empiezan a poner unas ideas mucho más sólidas en cuanto a economía y una cosa como muy ultraliberal, que también era una novedad en España, porque esto estaba representado en el Partido Popular, que era el partido de la derecha, pero no con unas ideas tan radicales. Entonces, la aparición de Vox es una gran novedad en la política española en ese momento, pero no parecía tener suficiente entidad. De hecho, en las primeras elecciones a las que se presenta, las generales, de 2015 saca un 0,23% de los votos, una cosa muy mínima. Pero ya en 2019 el partido obtiene en las elecciones 3 millones y medio de votos, 3,5 millones de votos, que es muchísimo. Y entra al Congreso con más de 50 escaños. Entonces ahí se convierte ya en una opción política que había que por lo menos tener en cuenta, porque iba a empezar a hacer política en el Parlamento. De todas maneras, y adelantándome un poco a lo que estábamos comentando antes, tarda mucho tiempo la gente y la prensa en tomarse en serio esto que estaba pasando de Vox. Ahora, por supuesto, Vox es una opción política relevante, con un suelo electoral en torno al 15-20% en las distintas elecciones que se han ido produciendo en los últimos tiempos, y que es clave ahora mismo para el gobierno en 3 regiones muy importantes en España, y que aparentemente está negociando entrar a los gobiernos de esas regiones. A partir de que Vox se convierte en una opción política relevante, aparecen grupos o personajes que están en ese entorno de la ultraderecha, pero que aprovechan, digamos, esta ola reaccionaria para formar su propio proyecto, pero que no son proyectos de gran calado ideológico, sino que tienen más que ver con una cuestión personalista o de aprovechar la relevancia y generar espacios de agitación, como en el caso de Se acabó la fiesta, de Albice Pérez y Vito Quiles, que son aquí como personajes que se mueven en el entorno de la comunicación, el activismo, la agitación, pero que han conseguido entrar en el Parlamento Europeo en las últimas elecciones europeas. En el caso de Alianza Catalana, que es otra de los partidos que podemos colocar en el espectro de la ultraderecha, su particularidad es que es independentista. Como les decía, cuando surge Vox hay una motivación anti-independentismo catalán, pero con el correr del tiempo hay una crisis en la derecha catalana, que es una derecha independentista, y entonces surge este grupo a la derecha de la derecha independentista catalana, y que se basa sobre todo en un discurso xenófobo y racista que se apuntala, digamos, que se instala en problemas de convivencia o de seguridad. Hay un discurso muy fuerte sobre la seguridad, sobre todo contra la inmigración del Magreb, de los árabes.
Claro, ahí marcan ese posicionamiento. Volviendo un poco a los inicios, ¿no? Hablaste un poco de cómo fue el diario, que era como contemporáneo del nacimiento de Vox en algún punto. Pero más allá del diario, que obviamente lo puedes comentar en concreto, pero si miramos el panorama de los medios de comunicación en general en ese momento, ya sean de izquierda, de derecha o más cercanos a la izquierda, más cercanos a la derecha, ¿vos pensás que en ese momento, en ese 2015, 16, 17, 18, incluso funcionaron como amplificadores de la ultraderecha en el caso español en concreto? Yo creo que hubo muy poca conciencia de la relevancia que podía tener esto. Entonces, durante bastante tiempo se trató la información que tenía que ver con Vox como una especie de anécdota o de cosa un poco extemporánea y extraña, ¿no? Que nos sorprendía con sus postulados, que sorprendía con unas declaraciones muy polémicas. Entonces, durante bastante tiempo yo creo que no se fue lo suficientemente crítico en el sentido de poner contexto a eso que se estaba diciendo, Ujú, porque no se veía todavía la gravedad de lo que podía pasar con ese discurso, ¿no? No solamente la gravedad del discurso, que siempre, o sea, que se vio bastante claro, pero a dónde nos podía colocar ese discurso, y eso ayudó en buena medida a colocar en la agenda los temas que se planteaban y se repetían y que a fuerza de ser polémicos se instalaban en la conversación. ¿Y vos pensás que eso era, recién hablabas negligencia o había también ahí un interés por generar el clic, por generar ahí una ventaja, si se quiere, ¿no? Digo el clic justamente teniendo en cuenta lo que vos decías, ¿no? Que empiezan a aparecer medios como el tuyo, digitales, que buscaban un clic y no vender un diario, ¿no? Tal vez, en el sentido Sí, clásico. a ver, creo que paralelamente visto, ¿no? Con perspectiva, esa transformación no solamente de los medios nativos digitales, sino de los medios tradicionales en digitales, y la transformación sobre todo al negocio digital, que Ujú, es importante porque al final los periódicos dependemos de la financiación, o sea, dependemos para sobrevivir del dinero que podamos recaudar y que nos permite hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ese salto al modelo digital, a la publicidad digital, tensionó muchísimo el, digamos, las fuerzas que todo el tiempo están en colisión dentro de una redacción, ¿no? Que es ujú, esa necesidad de sobrevivir ujú, y el ímpetu o el impulso por hacer el trabajo sin pensar en eso, independientemente de eso. Entonces, creo que puede haber habido una tendencia a soltar sin más cosas que sabíamos los periodistas que nos podían dar clics, ujú. eh, pero que, bueno, no, no sé si estaban suficientemente medidas, ¿no? En ese momento. Claro. En nuestro caso, creo que eso mm, no nos afectó tanto porque nuestro sistema de financiación nos permite esa independencia. Entonces, para nosotros fue más fácil Ujú, despegarnos de esa lógica. ujú, ujú. Pero, por ejemplo, en derecho, imagínate, tenés que invitar o pensás en invitar al líder de X partido, de Vox, por ejemplo, para entrevistarlo. Eh, ¿cómo lo interpretan ustedes en tu redacción, ¿no? Eso es darle más, amplificar, digamos, su mensaje. ¿Tienen una idea de tal vez darle contexto para que ese mensaje no salga sin filtros directamente o directamente eso no es considerado como parte de lo que tendrían que hacer ustedes como medio? Bueno, ahora creo que Vox nos ha solucionado ese dilema antes de que pudiéramos realmente planteárnoslo. Nos lo planteamos al principio cuando teníamos que decidir si darle una cobertura y cómo darle esa cobertura a Vox como partido político, ¿no? Ujú, Y durante mucho tiempo, bastante tiempo, no tuvimos una persona encargada de cubrir la información de Vox como sí teníamos de otros partidos. Eh,
Más allá de eso, decidimos, y esto sí que se habló en la Ujú, redacción, porque sí que teníamos miedo de estar replicando un discurso sin más, que teníamos que las cosas que nos parecían importantes que sucedían alrededor de la ultraderecha, que sucedían alrededor de Vox, teníamos que darles todo el contexto, todo el tiempo, todo el contexto, aunque sonara repetitivo, aunque dijéramos 20 veces las mismas cosas, aunque sacáramos los datos una y otra vez para desmentir que las denuncias falsas de violencia machista son un porcentaje ínfimo. O sea, cosas que repetimos constantemente, pero que son ujú, necesarias cada vez que escribimos algo de lo que Vox dice. De hecho, lo primero que yo como jefa le decía a un becario es, esto no se pone sin más. Si ellos tiran un dato, ese dato tenemos que saber de dónde sale. Y si no sabemos de dónde sale, sí sabemos cuál es el dato correcto. Y eso lo tenemos que poner. Entonces, sí creo que hemos sido como muy cuidadosos con eso, por un lado. Y por otro lado, creo que entre las mejores prácticas que yo puedo rescatar de lo que hemos decidido hacer aquí, fue que teníamos que plantearnos, hacernos la pregunta de qué de lo que estábamos a punto de contar era importante, realmente relevante, ¿no? O sea, cuánto de eso era simplemente el chau chau de todo el tiempo estar tirando titulares o ideas polémicas y ujú. cuánto era realmente relevante. Entonces, para nosotros era mucho más importante y nuestra forma de contrarrestar ese discurso, en todo caso, fue poner más recursos, no más recursos a cubrir la información de la ultraderecha, sino más recursos a cubrir la información de lo que creíamos que estaba en disputa, que era, por ejemplo, el feminismo, los derechos de las mujeres, los derechos LGTB, la memoria histórica, eh, el sostén del estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, que eran justo todas las Ujú. cuestiones que caían en la sección de la que yo era responsable. Entonces pusimos más énfasis en hacer información sobre esos temas que en contar lo que decía Vox sobre esos temas. Sabes que es súper interesante lo que contás y ahí me tomo la licencia de contar una muy breve anécdota, pero que coincide casi te diría 100% con lo que vos decís. Hace algunos años hicimos un podcast sobre Merkel y me tocó entrevistar a la jefa de redacción de Der Spiegel, ¿no? Que es este semanario alemán bastante famoso. Y cuando hablábamos de eso, ella contaba que antes de llegar a ser jefa de redacción, ella estuvo o la pusieron a cubrir a AfD, que es el Vox de Alemania, que era un partidito, que todos se burlaban de ese partido, que ese partido era un chiste y que ella era la cronista, digamos, la que estaba siempre ahí en los congresos y demás. Ella se sentía castigada, incluso me dijo en algún punto que la haya mandado con ese partidito. Y después pasó lo que pasó, ¿no? En Alemania, y bueno, ella también creció con eso y llegó a donde llegó. Y una de las primeras decisiones que toma en ese nuevo puesto tiene que ver con lo que vos decís, es una visión de qué estamos haciendo con eso y dónde tenemos que invertir esos recursos, ¿no? Y es muy interesante porque planteaba algo muy parecido a lo que vos planteabas de cuáles son las líneas que tiene que seguir un periódico y dónde tiene que justamente poner el énfasis a la hora de enfrentarse a ese discurso, ¿no? Que no es solamente pongamos lo que sale, lo que vende, la última barbaridad, sino también ponerla en contexto, etcétera. Así que me parece súper interesante que en España y en Alemania, dos personas sin contacto, creo yo, No, tomaron decisiones muy parecidas, ¿no? O vivieron situaciones muy parecidas. Si lo mirás en general, saliendo solo del diario, ¿no? Sino más el rol de los medios o del periodismo. Hablabas, nombrabas algunas cuestiones, ¿no? Yo tengo acá unos verbos. Por ejemplo, el periodismo debe destapar, el periodismo debe criticar, opinar, el periodismo debe educar a la audiencia también. ¿Qué pensás de esos roles del periodismo frente a una ultraderecha que, como decíamos al principio, está en los gobiernos, ¿no? Toman decisiones. a ver, si el periodismo debe destapar, por supuesto. Creo que esa es nuestra función, ¿no? Nuestra misión es
publicar lo que otros no quieren que se publique, ¿no? Lo que intereses de otros no quieren que se publique. Entonces, para nosotros eso es súper importante. Nosotros hemos dedicado, sí, muchos recursos a investigar las cuentas de Vox, los movimientos internos de Vox, cómo se han ido quitando del medio a las personas que eran un poco más críticas con cómo se estaban gestionando los recursos, con casos de corrupción dentro del partido. Por supuesto que destapar todo lo que tiene que ver con eso, sobre todo cuando son partidos que vienen con un discurso de vamos a limpiar la política, por supuesto que merece la pena destapar todo lo que podamos encontrar, ¿no? Ahí. Creo que también opinar y reflexionar sobre esto es importante en un periódico. No sé si todos los periodistas tenemos que hacer eso, creo que no. Creo que hay gente que está capacitada o que puede dedicarse a hacer eso. Eh, pero sobre todo de las tres cosas, creo que en este momento, quizás, y esto es una reflexión personal que Ujú, tiene que ver también con mi cambio de posición y sobre leer y escribir más sobre ultraderecha, creo que la principal misión que tenemos en este momento es intentar entender qué es lo que está pasando, eh, conectar las líneas de puntos que están por todas partes y que quizás no estaban suficientemente conectadas. Publicaba hoy una entrevista en la que la entrevistada, que es una periodista argentina, decía, el periodismo está viendo la selfie, pero no la foto global, ¿no? O sea, como que se ujú, está haciendo una cobertura de estos temas, sobre todo a nivel local, pero que no estamos conectando suficientemente todo el entramado y cómo se ha ido armando esa red que sostiene no solamente a los gobiernos y los partidos a nivel local, sino una idea global de un cambio social y político que va más allá de los partidos, de los países y de las fronteras, ¿no? Entonces, ujú, creo que en este momento lo mejor que podemos hacer como periodistas y como periódico es intentar entender esto que está pasando e intentar explicarlo para que, y lo hablábamos vos y yo en alguna ocasión, para no caer en esa desazón y en esa desesperación de esto nos va a pasar por encima, porque la única manera en la que podríamos evitar que esto nos pasara por encima sería entendiendo lo que pasa y a partir de ahí construyendo otros significantes, otros discursos, otras formas de encarar la realidad, ¿no? ujú. Ahora me recrean ahí la pregunta. La idea es, en un contexto tan polarizado como en España, el diario llega con su información sobre la ultraderecha y todo esto que vos planteás, esto de tratar de comprenderla, de unir los puntos y demás, a un determinado grupo que tiene una determinada posición política más cercana al espectro de la izquierda y demás. ¿Pensás que ustedes también pueden llegar o llegan a sectores que tal vez no están tan definidos en ese sentido, sectores más indecisos, sectores tal vez que puedan mover la balanza en este caso en España? Mira, te diría que cuando empezó el diario estaba clarísimo que teníamos una comunidad de lectores muy homogénea, Ujú, con unas ideas bastante similares, ¿no? Muy, muy parecidas. Con el crecimiento tan exponencial del diario, ese perfil se amplió muchísimo ujú, y por los comentarios que hay frente a algunas cuestiones, creo que el espectro ideológico se ha abierto bastante. Seguimos siendo, por supuesto, un medio sobre todo leído por gente de izquierdas. Pero estamos intentando, no es fácil, pero estamos intentando abrirnos un poco a otros públicos y sobre todo a públicos de otras edades, porque es verdad que la prensa escrita, ya sea online o no, es un producto que consume una parte de la población de mayor edad, que por ujú, supuesto es la que puede pagar por esto y tal. Nuestro objetivo al ofrecer nuestros contenidos gratis
De hecho, se puede ser socio del diario.es por muy poco dinero o por 0 euros si eres estudiante o estás desempleado. Estamos pensando en esa gente también e intentamos como pequeños proyectos que van más allá de nuestra labor diaria. Por ejemplo, hace poco un proyecto que impulsé y que me resultó muy interesante a partir del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, hicimos una serie de contenidos. Uno de esos contenidos eran unos vídeos de TikTok con referentes como muy juveniles y que no tenían que ver con la política, ni con la historia, ni nada de esto, pero que explicaban cosas que están circulando por las redes y que esto tenía que ver con que mis hijos les llegaba esto, ¿no? Y yo decía, hay que contrarrestar esta desinformación de que en la época de la dictadura había un montón de cosas que funcionaban bien, que era mérito de la dictadura ciertos derechos que se tienen ahora laborales. Ujú. Bueno, una serie de cosas que recibe una parte de la población que es donde se informa. Estos vídeos que les caen porque sí y que no van a buscar a ninguna parte, ¿no? Entonces, Ujú. intentar meternos también ahí, intentar meternos en otros ámbitos con gente mucho más joven, es parte de lo que intentamos hacer para llegar a más gente que esta que ya sabemos que tenemos y que tenemos estos lectores que vienen a buscar la información al diario.es. Entonces sí hay algo ahí también de educar en algún punto, ¿no? Sí, 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 Totalmente. absolutamente. Mm. Sí, sí. Esto Es, cuando me lo preguntabas pensaba también en esto, ¿no? O sea, es verdad que no quiero plantearlo de una forma paternalista, ¿no? Como de, venga, voy a explicarte yo lo que es esto, sino de poner nuestra energía y nuestros recursos en intentar entender y explicar cosas que nosotros tampoco sabíamos, ¿no? Cuando hace unas semanas escribí un reportaje sobre si puede haber un feminismo de ultraderecha, ¿no? ujú. Y Alemania era un caso particular sobre este tema, ¿no? Eso es una cosa que todavía está en discusión. Por supuesto que está en discusión. Son Ujú. feministas, no son feministas, pero hay mujeres que se reconocen como feministas o feminacionalistas, en el caso de Alemania y Francia, estos grupos, estas mujeres se reconocen como feministas y están sosteniendo discursos xenófobos, racistas, y están sosteniendo partidos de ultraderecha. Entonces, Sí. estas cuestiones que están pasando, que están definiéndose, que están en discusión, también es algo que tenemos que intentar entender. Hay una cosa interesante, tal vez volviendo al tema de los medios más en general y no solamente el caso concreto de lo que vos haces en tu medio en concreto, pero sí que es interesante para tenerlo en cuenta, saliendo incluso de España, ¿no? Cuando vemos otros casos de la ultraderecha en otros países, como puede pasar en Argentina, como pasó en su momento en Brasil, el propio Donald Trump en Estados Unidos, y así podríamos recorrer varios, aparece esta característica de que muchos medios, programas no solamente escritos, sino también programas de televisión, ahora de streaming y demás, de alguna manera le dan un rol a esos líderes que los hacen como más amables frente a la población, ¿no? Digamos, les otorgan ahí un lugar de vamos a conocer a esta persona y a sus ideas y demás. ¿En qué medida pensás que eso favorece y suaviza, más allá de si llegan al poder o no, los riesgos institucionales que representa que estos partidos lleguen al gobierno para un país, ¿no? Bueno, yo creo que esto tiene relación con lo que hablábamos al principio. Creo que había muy poca conciencia de a dónde podía llegar todo esto, ¿no? De a dónde hasta dónde todo esto que se decía de una manera como muy histriónica y muy polémica podía finalmente aplicarse a la realidad del día a día. Y eso es lo que estamos viendo en todos los países que están gobernados por la ultraderecha, en todos los países, en Ujú. todas las regiones. Hay una merma de derechos, hay un ataque institucional hacia las personas que son un poco críticas, hay un ataque hacia la libertad de expresión y la prensa. Todo esto está pasando. Entonces, creo que al principio hubo muy poca conciencia de eso y que los medios se centraron en una cosa que resulta muy atractiva, porque todos estos personajes y estos actores políticos cultivan
una personalidad que puede ser excéntrica, en el caso de Javier Milei, por ejemplo, fuerte, moderna y ayornada, digamos, como en el caso de Bukele, ¿no? Que planteaba otro tipo de liderazgo muy de esta época. Eh, o cosas que van surgiendo, por ejemplo, ¿no? En Honduras, el presidente se hace llamar papi a la orden, ¿sabes? O sea, hay como una serie de características que son muy diferentes y lo decía Luciana Pecker en la entrevista, la ultraderecha es inteligente en este sentido y no presenta un solo tipo de Ujú, político, ¿no? Un solo perfil. No están todos locos como Javier Milei, ¿no? O sea, cada uno en un espectro, pero hablando de una manera como muy directa, ¿no? Como en el caso de Bolsonaro, muy enérgica. Todos cultivan este contacto como muy directo ujú, con la gente, apelando a una cosa como muy sentimental, muy de las entrañas, ¿no? Entonces, es muy fácil como medio de comunicación centrarte en eso, porque eso evidentemente es relevante, o sea, atractivo para tus espectadores en el caso de la televisión, para tus ujú. lectores en el caso de un periódico, ¿no? Creo que poco a poco los periódicos, los periodistas, hemos ido tomando conciencia, algunos más rápido que otros, de las verdaderas consecuencias de eso que está pasando y como vos decías antes, los propios medios de comunicación están sufriendo las consecuencias de que esos personajes lleguen a puestos de poder, ¿no? Por el recorte de las libertades, por supuesto, y por las presiones que reciben de una institucionalidad, de unos gobiernos que no creen en la libertad de prensa y que toman a los periodistas, las periodistas sobre todo, pero a la prensa en general, como un blanco de ataque constante. O que compran directamente medios, que esto también sucede, ¿no? Sí, Con los fondos, con el dinero del Estado, compran y controlan esos medios. sí, sí. O crean nuevos, ¿no? También ese fenómeno. Sí. Acá tenemos una pregunta de Choc Rodríguez, de México. Él dice, o ella dice, perdón, em, tips para platicar entre reporteros sobre este tema. Pregunta, ¿no? Porque, y escribe, siento que existe todavía la noción de que como periodistas nuestro tema es la objetividad. Y creo que en nombre de eso se publican cantidad de cosas que van cimentando espacios para la derecha, para Mm. la ultraderecha. Y además dice, o cómo ustedes lo ven en el diario.es, esta cuestión. A ver, creo que con estos temas, con el surgimiento de la ultraderecha se volvió, y pasa también, ¿no? Con los temas de las guerras, ha pasado con el genocidio en Gaza, se vuelve mucho a la idea de la objetividad como, ¿no? Como mantra del Ujú, periodismo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, por lo menos con la objetividad entendida como informar es poner este sostiene esta cosa, este otro sostiene lo contrario. Porque ujú. nosotros como periodistas tenemos información y si no la tenemos tenemos que ir a buscarla. Y entonces cuando uno tiene información o tiene determinadas cosas claras, bueno, puedes decir, las denuncias de violencia machista son falsas y hay un montón de gente condenada por denuncias falsas de violencia machista, que esto es lo que sostiene la ultraderecha en España y en muchos países. Eh, y luego están las expertas que dicen, no, no, esto no es así porque... Pero ¿quién tiene la razón aquí? O sea, no podemos construir una historia que sea en aras de la objetividad, quiero decir. Estos dicen una cosa y estas dicen otra cosa. Sí, como la equidistancia, ¿no? Digamos de. Ujú. Esa equidistancia no puede, o sea, no es aceptable, porque nosotros sabemos dónde está el peso de los datos, dónde está el peso de la experiencia, y si no lo sabemos, tenemos que salir a averiguarlo. Ese es nuestro trabajo, porque si no, somos solamente unos altavoces de gente que dice cosas, y ese no es el trabajo de un periodista. Entonces, creo que
cuando discutimos sobre este tema entre periodistas y sale la cuestión de la objetividad, creo que ahí nos tenemos que plantar y decir, no, a ver, lo que vale aquí, el trabajo que vale, es que nosotros podamos contar la realidad y contar también con sus aristas, quiero decir, nosotros no tenemos por qué salir a defender un sistema, por ejemplo, el derecho al aborto en España, si tiene fallos. O sea, obviamente vamos a contar esos fallos, vamos a contar de qué manera se desprotege a las mujeres en este y en este caso. Que mucha gente y muchos lectores del diario nos dicen, no, pero le están haciendo un flaco favor a estos derechos si se ponen a decir que esto no está funcionando perfectamente, ¿no? Y le están dando argumentos a la ultraderecha. Pero es que esa no es nuestra misión. Nuestra Ujú. misión no es ser portavoces de un lado o del otro. Nuestra misión es hacer periodismo. Y hacer periodismo es contar lo que vemos y lo que pasa y lo que es importante. Y luego ya la gente, pues que tome su Claro. partido y saque sus conclusiones, ¿no? Pero no creo en la objetividad en el sentido de estoy parada aquí en medio y yo no me entero de nada. Uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Quiero decir, aquí en este periódico hacemos periodismo para defender una serie de cosas. Eso lo tenemos claro. Defendemos los derechos humanos, defendemos la ampliación de esos derechos, defendemos un estado del bienestar y entonces no somos objetivos en el sentido de no nos importa nada y simplemente soltamos esto. Obviamente estamos parados en un lugar, pero todos como personas, como profesionales, como medios, estamos parados en un lugar. Entonces, creo que es un error confundir, y esto pasa mucho, esa situación de objetividad con convertirte en un periódico o un periodista de partido o que defiende, digamos, activista de una serie de Ujú. posiciones políticas. Creo que nuestro trabajo vale Ujú. más que eso. Y en relación a eso, pero tal vez yendo más a lo, si querés, hasta lo técnico en algún punto, ¿no? Cuando ustedes trabajan ahí la redacción, ¿tiene algún tipo de protocolos o líneas rojas, ¿no? Antes mencionaste algo de que le decías a un becario de contextualizar y demás, pero por ejemplo, a la hora de cómo titular, ¿no? O cómo qué usar de una cita y demás, ¿tiene algún tipo de reglas para entender mejor también cómo funcionan ustedes para aplicar eso que acabas de decir? Claro, o sea, creo que la línea roja justamente es esa, ¿no? Siempre pensar que estamos haciendo periodismo y no olvidarnos de eso. Entonces, cuando pones un titular, que sea un titular en el que pueda haber una declaración de Vox, pero en el que haya una contextualización. O sea, que no haya simplemente te suelto esta afirmación que sabemos que no es real, ¿no? Entonces, o decimos, sostiene falsamente que tal cosa, Ujú. o contraponemos el dato que desmiente esa cosa que están diciendo. Quiero decir, eso es importante porque al final mucha gente no va a leerse hasta el último párrafo No, de nuestra claro. noticia. Entonces, va a haber un titular y ese titular es el que instala una idea que luego es muy difícil Ujú. de sacar de la cabeza de la gente, ¿no? Por muchos matices que pongamos en el cuarto párrafo, si ese titular lo soltamos así en las redes sociales, en Instagram, en X y demás, al final la gente se queda con eso que ve, una Claro. foto y un titular. Sí, también estarías cayendo en la trampa, ¿no? En algún punto. Hace poco hacía algo en Epidemia Ultra sobre Vox y se hablaba de menas, ¿no? Los menas, tal cosa, los menos, tal otra. Y yo tenía esa necesidad de decir, bueno, son menores, son niños, son huérfanos, ¿no? No son menas, que es un acrónimo ahí que tal vez hay gente que ni sabe qué es, o si saben qué es, igual deshumaniza, ¿no? A Bueno, la persona. deshumaniza y genera un perfil que es muy específico. Son menores delincuentes para muchísima Ujú. gente. Y están vendidos así por la ultraderecha y por la ultraderecha dentro del Partido Popular, en el caso de España, como Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, ha tomado, digamos, también espacios
que considerábamos más institucionales, como un partido de derecha, centro-derecha, como ha sido el Partido Popular en España. Entonces, combatir ese lenguaje, porque el lenguaje nunca es inocente, eh, cuando se habla de menas, cuando se hacen metáforas que tienen que ver con la violencia sexual, que esto es una cosa que Javier Ujú, Milei utiliza mucho. O sea, no son mensajes porque sí. Todo ujú, eso entra dentro de una lógica y eso nosotros tenemos que ser conscientes de eso y no replicarlo. Eso ujú, es un poco también una línea roja, ¿no? O sea, que todo lo que recibamos como periodistas lo pasemos por el tamiz de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia y solamente transmitamos o evitemos transmitir sin más ujú, conceptos, palabras e ideas sin esa contraposición. Y sobre todo ujú. lo que decías, utilización de términos que no son en absoluto inocentes y que Tal se cual. instalan en la opinión pública. Tal cual. Natalia, bueno, como escuchaste al principio, esta serie tiene como elemento eje la derecha radical en el poder. En el caso de España, Vox no ha llegado al gobierno a nivel nacional, pero sí ha llegado a diferentes gobiernos a nivel comunidad autónoma, ¿no? Regionales, digamos. Ustedes como medio y a vos en particular también, ¿qué lecciones podés extraer de ese tiempo de cubrir a la ultraderecha cuando no solamente hacen oposición y gritan cosas, ¿no? Que llaman la atención o que provocan lo que sea, sino que efectivamente tienen el poder, gestionan presupuestos, pueden manejar políticas públicas, eliminarlas, cambiarlas, etcétera? ¿Qué extraes de esa experiencia, ¿no? A ver, creo que es una lección que aprendimos aquí. Aquí teníamos una ventaja comparativa con el resto de medios que tiene que ver también con el espíritu del diario.es y es que nosotros tenemos periodistas en todas las regiones de España. Tenemos sedes del periódico en todas las regiones de España que hacen un periodismo local y forman parte de esta red que es el diario.es, ¿no? Y esto es una cosa que con la crisis de la prensa, de la que hablábamos al principio, se desmontó. Los grandes medios desmontaron todas esas redes que tenían y entonces ahora mandan a personas de las sedes centrales a cubrir determinadas cosas. En nuestro caso, como teníamos eh, periodistas locales en todos estos sitios donde Vox entró a gobernar en las elecciones pasadas, Ujú, teníamos información de primera mano y podíamos eh, contar al minuto y con buenas fuentes lo que estaba pasando y esa revolución que empezó siendo silenciosa dentro de los gobiernos, ¿no? ujú, Y creo que la principal lección que podemos sacar de ese momento, Vox luego salió de los gobiernos porque las cosas que hicieron tuvieron mucha repercusión y tuvieron bastante contestación social, ¿no? Bastante resistencia. Ahora están a punto de entrar otra vez en 3 gobiernos autonómicos. Pero la lección sobre todo creo que es general y que también podemos aplicar, por ejemplo, a Argentina y a Italia y a otros países que están gobernados por la ultraderecha, y es eh, ese suelo sobre el que creíamos caminar, esa seguridad, esos derechos que nos parecía que nos había costado mucho conseguir, pero que ya estaban adquiridos y asentados, esa parte de la historia que creíamos que ya estaba contada y asentada, como en el caso de España, la dictadura franquista, como en el caso de Argentina, la dictadura y los crímenes de lesa humanidad en Argentina, ese suelo sobre el que caminábamos tan seguramente, eso se puede desmontar en 0 coma. Eso se puede desmontar muy rápidamente. Esas ujú. leyes que nos costó tantísimo sacar, esos derechos adquiridos que nos costaron muchísimo esfuerzo, se pueden desmontar desde lo público muy rápidamente. Y si no hay una resistencia de la gente, una resistencia que luego se traslade a las urnas, eso acaba pasando. Se acaban erosionando esas libertades, se acaban erosionando esos derechos y eso es una lección que tenemos que tener muy en cuenta. Y nosotros también como periodistas, quiero decir, eh,
esto que nosotros podemos reflejar, esto que podemos contar y que empezaba a pasar, ¿no? En determinados lugares muy pequeños empezaban a prohibirse libros infantiles porque se consideraba que no, eran inadecuados. Eso puede ser una historia muy pequeña dentro del contexto de un país en el que pasan un montón de cosas. Pero es una historia muy importante porque lo que nos cuenta es cómo se desarma un Estado de Derecho. Y Ujú. eso para los periodistas debería ser lo que más nos preocupara en este momento. Tal cual. Ya estamos casi en tiempo, Natalia. Te hago la última pregunta, un poco más general, pero tal vez para entender un rol. Algunas cosas dijiste, pero para cerrar, si querés. En relación a enfrentar a esta ultraderecha, ¿no? Que crece, que en algunos lados gobierna, en otros influye, en otros tal vez no tiene tanta presencia, pero desde ya tiene cierta relevancia, incluso tras bases internacionales de fronteras, ¿no? Y lo que vemos que pasa, por ejemplo, con la influencia que pueda tener el trumpismo en el resto del mundo y demás. ¿Vos pensás que ustedes en el diario.es, pero tal vez los medios en general, son portavoces de esa parte de la sociedad que quiere mantener esos valores democráticos? Mm, no sé si nos considero portavoces. Creo que me resisto un poco a esa palabra porque, porque eso sería, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Asumir un papel que creo que no es el papel del periodismo. Creo que lo que podemos hacer desde aquí, y obviamente el periodismo en ese sentido es una trinchera, pero entendida en el mejor sentido, ¿no? Una trinchera desde la que que se hace un escrutinio de todo, no solamente de lo que nos gusta o no nos gusta, sino de la realidad. Y desde ese lugar darle elementos a la gente que quiere resistir esta ola reaccionaria. Creo que eso sí lo podemos hacer, creo que ese es un trabajo importante que tenemos que hacer. No sé si somos portavoces, pero podemos contribuir a que las personas tengan elementos para juzgar por sí mismas y para construir su propio relato y su propia posición respecto de esto que está pasando. Muy bien, Natalia. Bueno, te agradezco un montón porque te hayas tomado este tiempo para estar con nosotros. A mí me aclaró muchas cosas y también me ayudó a comprender un mundo eh, que tal vez no conozco tanto como es el mundo de los medios de comunicación y no sé, las dificultades que ustedes también tienen, ¿no? A la hora de enfrentar esto, de cómo cubrirlo, de qué hacer frente al fenómeno y demás. Así que te agradezco mucho por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Espero no haber sido muy pesada conmigo No, por favor, por favor. y que haya servido de algo. Y nada, Por siempre supuesto. abiertos a conversar y a aprender los unos de los otros porque en esto estamos, ¿no? Y es An- la única manera. Antes de que se vayan todas y todos, y también aprovecho si tenés tiempo y ganas, Natalia, para invitarte, el 27 de abril, que es en un mes, el próximo encuentro, vamos a hablar con Jaime Caro sobre el movimiento MAGA, Make America Great Again, los cambios que hubo en ese movimiento, los cambios del propio Donald Trump, ¿no? Que no, este Trump no es el mismo del primer gobierno. Estos que está viendo eh, ahí adentro que son muy interesantes. Tal cual. Y la gente del movimiento MAGA también tiene ahí sus grietas y sus problemáticas internas, así que vamos a analizar un poco eso con Jaime Caro, que sabe mucho del tema. Y eventualmente, lo estamos por cerrar, y si no funciona para esta, va a quedar para la próxima, algunos testimonios de personas en Estados Unidos que viven y vivieron toda la violencia del ICE y todo lo que hemos visto, bueno, en mi caso a través de redes sociales y algún que otro medio, pero que ninguno es ajeno, ¿no? a ese fenómeno. De hecho, ustedes tienen ahí a Andrés trabajando a pleno. Él está trabajando a full. Eh, vamos, no puede trabajar más horas. Es Por- una, es una para cosa quien de no lo conoce, Andrés Gil está cubriendo en Estados Unidos y nuestro todos los corresponsal días, en Washington. Sí. claro, y todos los días sale algo de él, ¿no? Me parece. Bueno, algo. Igual hay días en los que salen cuatro o cinco cosas. Tiene una capacidad de trabajo increíble y es una suerte que esté ahí porque de verdad están pasando muchísimas, muchísimas cosas.
Muy bien, bueno, muchas gracias a todos y todos en nombre de la Werkstatt für Sozialforschung y nos vemos en un mes, el 27 de abril.